Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. ¿Cómo está don Gonzalo? ¿Cómo le está el abogado del grupo? Dice que gustó. El físico del grupo. Buenas noches, Mario. ¿Cómo está Francesco? Marcelo, ¿cómo está? Y está con nosotros un viejo conocido, don Pedro Portugal. Él es director del periódico Pucara. Del periódico digital Pucara. ¿Cómo está, Pedro? ¿Bien? Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Bien, vamos a hablar de varios temas. Un tema esencial en este instante es, lo han tocado analistas políticos. Ayer lo he visto, creo que a ¿cómo se llama el argentino este de CNN? Oppenheimer, ¿no? Andrés Oppenheimer, lo he visto él. He visto varios artículos firmados por, lo quiero decir absolutamente claro, gente de derecha, gente con un pensamiento neoliberal, liberal en muchos casos, dándole ya los santos óleos al populismo instalado hace algunos años en Sudamérica, con Chávez, con Correa, con el señor Ortega en Nicaragua, la señora Cristina, el señor Evo Morales aquí en Bolivia. Le están dando los santos óleos luego de lo que ocurriera con Macri, con el Parlamento en Venezuela, con lo que ha anunciado ya Correa que se ve el 2007, con el no en Bolivia, con todo lo que está ocurriendo en el Brasil, una detención por horas a Lula, detención al fin y al cabo, la apertura de negociaciones y de relaciones que tiene Estados Unidos con Cuba. Hay gente que le está poniendo ya los santos óleos al populismo, en eso que se llama el cambio del péndulo político en América Latina. ¿Está así? ¿Qué opina Pedro? Bueno, si vemos esta teoría del péndulo, tiene alguna razón en los fenómenos sociales. O sea, en el continente ha habido corrientes de opinión y que después dejan paso a otro diferente. Claro que eso se aplica esencialmente cuando hay un contraste radicales entre las posiciones y cuando aquello que es el objeto del péndulo continúa, digamos, en su inercia, es decir, no cambia, no tiene nuevos puntos de vista. Pero si ponemos que este populismo mantuviese, digamos, sus rasgos tradicionales, sus rasgos característicos, y hubiese, digamos, ese contraste entre diferentes percepciones políticas, inevitablemente creo que se va, digamos, en este efecto péndulo a darles un sentimiento ya de desalojo en el activismo y en la espectacularidad política. Tú le ves, a ratos el rasgo movimentista de este gobierno me hace pensar en una tradición de más larga data, ¿no? Y en esta alternancia entre liberales y nacionalistas, por lo menos como fenómeno del siglo XX, y que de algún modo estas tradiciones continúan. Y la ceguera de cada uno de estas alternativas del péndulo respecto a las cosas que hacen que pierdan influencia en la propia sociedad. Pero claro, verlo así quizás sería una forma maniquea de ver, entran liberales, después nacionalistas, y se suceden. Y yo siempre he pensado en las apariencias o en las semejanzas, por ejemplo, del gobierno del MAS con el barrientismo, ¿no? Cómo el barrientismo usaba de los sucureños para digamos, trabar relaciones como el pacto militar campesino, etcétera. Este podría bien llamarse un barrientismo de izquierda, pero no se pueden dejar de ver algunos fenómenos también mixtos en esa tradición. Barrientos era pro-yanqui y este gobierno no lo es, pero algunas cosas de esa tradición también mixta se pueden hallar. Sí, porque justamente cuando hay tareas que no son resueltas, esas tareas se manifiestan en cualquier etapa y van a provocar reacciones similares. O sea, solucionar un problema significa, creemos, ir a las raíces de la situación y modificarlo. Pero cuando no se hace eso, los aspectos exteriores siguen. No solamente hay un paralelo, digamos, con Barrientos, sino con todos los gobiernos. Es decir, no ha habido gobierno importante en Bolivia que no contara con un apoyo campesino o indígena. O sea, eso, y no ha habido, digamos, gobierno que contando con el apoyo indígena, después no haya tenido problemas con ese mundo indígena. ¿No es cierto? Y esto es una cuestión mucho más interesante si hacemos un paralelismo. Vemos que a veces el indígena se pone a fondo, digamos, para apoyar un proceso y después es el chivo expiatorio. Tenemos el caso no solamente del MNS, en el MNS del 56, 59 ha sido masacre entre dirigentes indígenas, entre dirigentes campesinos. En Achacachi se mató a un ministro
asuntos campesinos, ¿no es cierto? Hubo conflictos internos graves, en los cuales al final los que salen perdiendo son los dirigentes. Se meten, digamos, con todo su furor y con todo su entusiasmo a defender lo que ellos consideran su partido, y al final el partido los sacrifica, digamos, en aras ya de otra visión que tiene. Y el caso más espectacular es lo de Zárate Wilca. O sea, Zárate Wilca fue aliado de los liberales y los liberales terminaron, se dice, fusilándolo, ¿no es cierto? Entonces, y vemos ese paralelismo actualmente. O sea, el gobierno ha propiciado ciertos esquemas como el fuero indígena, y después, digamos, son los indígenas los que terminan presos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vemos allá? No vemos necesariamente una maldad del poder o una cuestión calculada, sino vemos que se repite una especie de alianza en la cual los dos salen perdiendo. Y yo veo, perdón, algo que me estimula lo que dice Pedro, y es un Estado incapaz de funcionar sin mediadores en distintos grados de la sociedad, como son los dirigentes, a través de los cuales necesita controlar una sociedad en general, poco apta para un gobierno, digamos, moderno y de racionalidad weberiana. Entonces, la necesidad de depender de los mediadores, de los dirigentes, pero a veces los costos que significa depender de esos mediadores, fondo indígena, por ejemplo. Claro. Sí, perdón, para terminar, y es que justamente hay mediadores cuando hay realidades diferentes, y no se ha logrado hacer, digamos, un Estado-nación en el cual podamos, a pesar de que haya diferencias, poder tener, digamos, sentimientos y referencias comunes. Entonces, irónicamente, todo gobierno ve que la necesidad de un Estado-nación, la necesidad de tener un conjunto más o menos homogéneo, pero perversamente contribuye, digamos, a que eso no se haga, ¿no es cierto? Entonces, estos mediadores existen porque por un lado hay los indígenas, por los no indígenas, y a los no indígenas en el poder ilusoriamente les parece eso funcional y hasta conveniente, porque aparentemente sirve para manipular una gran masa de gente en su apoyo. Pedro, hay una diferencia en los casos que han hecho, ¿no? El de Pando no fue un gobierno indígena, ni el de Pastensoro fue un gobierno indígena, ni siquiera el de Barrientos, obviamente. ¿Este es un gobierno indígena? Este es un gobierno indígena, digamos, hasta cierto nivel. O sea, si... Pero un nivel mucho más alto de cualquiera de los que he mencionado. Es que uno tiene que asumir la realidad siendo consciente del proceso histórico. El problema es que este gobierno no ha entendido absolutamente nada todo este fenómeno histórico ni las responsabilidades que tiene. Lo de indígena le ha venido en el aspecto exótico, o sea, los aplausos, la reverencia que daban en el mundo a un primer presidente indígena, porque este tipo de conciencia está más desarrollada afuera, y como nosotros mismos podemos tener una visión más objetiva de fenómenos de afuera, pero acá que es más conflictivo y se juegan hasta aspectos anímicos entre indígenas, no indígenas, es más difícil de ver. Entonces, cuando Evo fue elegido, le dieron el carácter indígena. Él no quería ser el presidente indígena. Los mismos indígenas de Ecuador le indicaron, cuando él rompió recientemente con las organizaciones indígenas de allá por la crítica que hacían a Correa, que ellos lo han vuelto indígena a Evo Morales. Es decir, Evo Morales ha encontrado una razón indígena después, a posteriori, y lo ha agarrado del aspecto más superficial. Por eso recordemos que su posesión en Tiwanaku, sus primeros actos políticos eran simplemente culturales. Pensaban que indígena eran las ceremonias, los rituales, la quema, digamos, de suyos en el palacio, o digamos, invocaciones a la Pachamama. Entonces, todo eso no es lo indígena. Lo indígena, digamos, lo que tenemos aquí es un problema interno de tratar de constituir un Estado-nación, una unidad nacional, en el cual hay diferentes, digamos, componentes que necesariamente tenemos que unificar. Entonces no ha empezado, y en vez de unificar ha tenido una política disociadora, porque las autonomías indígenas y otros elementos son disociadores cuando no hay un elemento común de referencia, y al no haber este elemento común de referencia, digamos, ha sido, digamos, incluso no solamente inhábil para la función de gobierno, sino totalmente desestimado por los propios indígenas. No lo han tomado en cuenta y las autonomías indígenas no han podido tener vigencia en ninguna parte. Ahí, volviendo otra vez al tema del péndulo, hay que tomar ciertos separos, creo yo, porque son coyunturas y contextos completamente distintos, primero regionalmente y luego históricamente. Tanto es así que, por ejemplo, en el tema económico, hoy día uno de los grandes problemas que tiene Brasil, por ejemplo, es una alta movilidad social, producto de todo el impulso de políticas sociales que desde Lula comenzó a implementarse a sectores que estaban intentando emerger hacia una clase media. Hoy día hay una clase media más consolidada, no lo dice solamente Marcelo aquí, sino también lo dicen los organismos internacionales. Entonces, no es para repetir la perorata gubernamental, pero está establecida esa especie de lo que en un momento se llegó a denominar los nuevos vulnerables, los pobres vulnerables, están consolidados hoy día en esta clase media.
¿Qué es lo que ocurre ahora entonces enfrente, en este presente más bien, con esta clase media consolidada? Lo que va a hacer es que, por ejemplo, en el caso de Brasil, tienes mucha más gente educada en las universidades que sale con títulos y que no encuentra trabajo, no encuentra opciones de futuro. Entonces, lógicamente, que va a empezar a protestar por espacios laborales, por mejores futuros, mejor situación en el campo, en el caso del campo, por ejemplo. En el caso de la ciudad, voy a dividir, digamos, el mundo un poco en ese sentido entre el campo y la ciudad, porque un ejemplo típico de lo que pasa en Bolivia es la movilidad social otra vez de la gente, de aquella gente que vive hoy día en el Alto y que baja a menudo a la ciudad, que baja además con una perspectiva de modernizarse, no una perspectiva de constituirse en eso que de alguna forma, muy bien don Pedro ha llegado a denominar, que yo también critico, este sujeto plurinacional. No se ha llegado a constituir. Entonces es una debilidad tan fuerte que se ha quedado quizá en la base simbólica solamente. No ha llegado a constituirse como tal en el hecho práctico, ¿no? Y esa es una debilidad muy fuerte, porque lo que está enfrentando hoy día el gobierno probablemente sea una pugna dentro de las ciudades muy marcada, pugna que además le ha permitido, o más bien le ha afectado en los resultados del último referéndum, ¿no? Y ahí yo quisiera aterrizar un poco más en las respuestas que se han dado en estos días respecto a los resultados en concreto. Pero antes, ¿por qué no nos quedamos un poquito más en el péndulo? Sí. Una imagen que como físico me encanta siempre. Creo que la visión que normalmente se tiene del péndulo que va oscilando entre es muy sencilla, demasiado simplificada. Normalmente se piensa un péndulo político, es decir, después de un tiempo cansan ciertas políticas populistas demasiado o con fuerte componente social y hay que volver hacia otras políticas. De hecho, son dos péndulos que van oscilando, a veces en resonancia, ¿no?, juntos, otras veces con retraso de tiempo, el péndulo político y el péndulo económico. En este momento yo creo lo que va a dominar, que está dominando, es el péndulo económico. El péndulo económico es el que más se está moviendo hacia el centro, podemos decir. ¿Por qué? Porque terminó el tiempo de la bonanza. Y el péndulo político, en este caso, es arrastrado por el péndulo económico. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente reacciona a cierta situación económica de una cierta manera. Y aquí viene la paradoja que ha mencionado Marcelo, que yo comparto totalmente. Es que cuando uno tiene un gobierno populista, un gobierno que vuelca de alguna manera recursos hacia los sectores más pobres, hace que estos sectores se superen, que tengan acceso a mayor educación, a mayor conocimiento, a mayor información. Producente para el populismo que tiene esos discursos mitológicos, llamámoslo así, que sirven bien para los niños de kinder, pero no sirven para los de la universidad. Entonces la contradicción es esta, que los gobiernos populistas hacen muchos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la gente, y en la medida que la gente mejora su calidad de vida le da la espalda al populismo, porque se da cuenta que es una cáscara vacía. Paralelamente a esto, la irrupción de las redes sociales, no solo en la ciudad, en el campo, hacen que el indígena no es el mismo de hace 10 años, menos de hace 20 años. Es un indígena que ahora, gracias a las carreteras, se traslada más frecuentemente a la ciudad, que escucha radio todo el día. Esto lo dijimos y no quiso entenderlo Gringo González y se ha llevado la sorpresa. Es decir, es más informado, ha estudiado, aunque el sistema educativo siga siendo un desastre, pero cualquier avance en la educación ayuda a que la gente sea más libre, sea más responsable, sea más autónoma, sobre todo en pensar. Y que vaya un vicepresidente en un colegio de secundaria a decirle que el sol se oscurece, la luna se cae, se ríen los chicos. Tal vez los más viejitos tendrán algo de susto, pero ha cambiado el mundo y
me parece que los gobiernos político-populistas no se dan cuenta de eso. Otra vez, la sociedad de la economía se está adelantando a la política. Bien, plantearse así las cosas, que se puede esperar. ¿Va a haber cambio? Es decir, el único que se ha mantenido en el subcontinente, por lo que he visto, es Colombia. Pero no es populista. No, que se ha mantenido en un... Perú, más o menos, está en la misma línea. Sí, pero... cambiando las Pero en Perú el candidato, la élite, siempre pierde. Sí. Sí. ¿No? O sea, esa es también una forma de transacción que tiene el sistema político peruano. Las élites en la anterior elección hubieran querido que Kuczynski fuera su presidente y era imposible. Ahora, ¿se están limpiando la boca antes de comer? Suele ser común eso en política, ¿no? Y el riesgo es que si uno no hace eso, no predispone su apetito. Pero eso ya entra a mi modo de ver, en la parte propiamente, digamos, operativa. Lo que es interesante ver, volviendo a este tema del populismo, es, yo opino que es una manera fácil de tratar de resolver problemas complejos, y que caen incluso países con relativa industrialización en el continente como Brasil y la Argentina. O sea, si se trata de resolver la bonanza económica, la igualdad, sectores que no han tenido ventaja económica la tengan esta vez, eso requiere una visión mucho más grande que simplemente repartir cierta bonanza económica, lo que en Bolivia hemos sido especialistas con los bonos. Entonces, y acá veo que se ha puesto un pero el mismo gobierno y ha tenido una sorpresa. La población indígena no espera tanto bono, porque eso es casi una lacra colonial, sino que se dé rienda suelta a su creatividad y a su propia iniciativa. Y el gobierno no ha previsto nada en ese aspecto. Y la gente ha salido, digamos, de una manera torcida en lo que podríamos llamar un capitalismo salvaje. Entonces, el gran desafío que tiene el gobierno, como también la oposición o cualquiera que esté en relación política, es cómo mover toda esta gran masa de personas que han estado marginadas política y culturalmente en un proyecto común, digamos, de fortalecimiento general. ¿No es cierto? Entonces ahí, y para ello hay que tener mucho recelo del populismo, porque el populismo son respuestas simples, y las respuestas simples motivan a algunos, pero esos que se sienten motivados no son los que pueden impulsar algo, ni pueden, digamos, garantizar ni siquiera la lealtad permanente, digamos, de una base social, es un proyecto político. Hay que ver emprendedores de todo tipo, no solamente económicos, sino también sociales, políticos, ideológicos, etcétera. Entonces esa nueva, digamos, y a mi modo de ver, es ese nuevo visión de lo indígena que está surgiendo y que curiosamente está siendo, digamos, vanguardizada por jóvenes, ¿no? Por jóvenes que están queriendo recoger toda esta herencia antigua que había indígena capitalista y que se están tratando de vincular y poner como referencia en el actual momento político. Bien, luego ir a un corte, pero antes del corte, por favor, dos cosas para destacar. Uno, estamos hablando de un péndulo político. ¿Qué significa eso? Que suele, sobre todo Latinoamérica, variar en un veletismo digno de mejor causa su ideología, y pasar directamente desde la derecha más troglodita hasta las porciones más recalcitrantes de la izquierda, si es que hay alguna o queda alguna todavía en el marco de lo que son las ideologías. Ahora, lo que yo me estoy preguntando en este contexto es ¿qué hubiese pasado si aquí en Bolivia, más allá del péndulo político que aparentemente es natural, no hubiese existido la señora Zapata? No hubiera existido el fondo indígena, no hubiese existido algunas metidas de pata que ha tenido el gobierno y que han determinado que finalmente, y a través de, ¿qué hubiese pasado si las redes sociales no hubiesen existido con tanta fuerza como hay todavía? Me estoy preguntando eso vamos a tocar después. Luego quiero destacar que me han llegado varios mensajes preguntándome por Mary Vaca. Mary Vaca es habitual panelista del Pentágono. Ha tomado este domingo, como toman muchas chicas, muchas damas, para hacerse el examen de Papa Nicolau. Les corresponde una vez al año. Luego los mensajes seguimos. Bien, gracias por seguir con nosotros. ¿Qué es esto? Un pasquín. Dice pasquín. Un pasquín. ¿De dónde sacan? No, ustedes me han traído esto. Subcampeones. Está Álvaro García ahí. ¿Quién dirige esto?
Pero Fernando Molina. Fernando Molina. Sí, vi que salió hace algunas semanas y no... Pero mostrarlo. Sí, Mostrarlo bien. ¿Puedo mostrarlo bien? La tapa del Periódico satírico, semanario, Ahí está. mensual, Semanario Sale. mensual. que sale cada 4 años. Cada 4 años. Cada año No se bisexto. está equivocando. Así dice. Ahí está. Le vamos a hacer una leída. Entiendo que tiene un humor muy... Ácido. Sí, estoy viendo ácido. Encuentra las 10 diferencias. Está bien, lo vamos a leer. Lo Sobre dicho, lo que has preguntado. teníamos una pequeña discusión aquí. Gonzalo Mendieta me decía, no sé si he entendido bien, pero estoy de acuerdo. Me refería a algo muy, muy simple, es decir, el cambio de péndulo político se da en el marco de lo que ha sido siempre el tema económico. Ahora bien, vuelvo a reiterar, si no hubiese habido la señora Zapata, si no hubiese habido el fondo indígena, claro, estoy haciendo supuestos que ha sido metidas de pata el gobierno, indudablemente. Si no hubieran existido las redes sociales, ¿estaríamos hablando de lo mismo? O sea, uno no puede encontrar excepciones. El 56 hubo una inflación casi no tan grave, pero similar a la que hubo 30 años después, y sin embargo, eso no supuso la quiebra del régimen, aunque sí enfrentamientos entre el sector de izquierda del MNR y los mineros con el gobierno de Siles. O sea, yo creo que el ver solo con ojos económicos pierde de vista otras cosas. Y justo a eso quería apuntar. Francesco elegía algo para aterrizar. Pero nada más, yo me estaba refiriendo a la región. Está bien. Ya. En marco de la región creo que... Pero vale también, ¿no? No, vale expresión. también. Es decir, Sí. hay una fuerza principal, que es la económica, la que empuja el movimiento del péndulo. Pero hay también otras fuerzas que puede frenarlo, acelerarlo, dependiendo de cómo trabaja. Votaciones identitarias, por ejemplo, que no son ni siquiera necesariamente Pero meter mi cuchara económicas. politológica, porque yo creo que ahí ha encontrado yo una respuesta que da al origen, digamos, de estos problemas, desde la política, no desde la economía. Si hubiéramos tenido primero la constitución de un Estado moderno antes de la ampliación de la democracia electoral, se dice, como tuvo, por ejemplo, estoy yendo muy lejos, pero en el caso alemán, primero establecieron un Estado moderno como tal y después abrieron la apertura hacia una democracia electoral, entonces esto hubiera sido de otra forma. No hay el tema del péndulo ahí adentro, sino más bien es un problema de origen que obedece a que una democracia vaya por un lado o vaya por otro. Aquí, según lo que se dice, más bien hemos tenido una relación inversa. Primero una ampliación de una democracia electoral y un paso que se va construyendo todo el tiempo, hacia un Estado moderno que no lo podemos terminar de constituir. Yo iba a ir por la senda de Francesco que cuando citaba el discurso del vicepresidente, un discurso, digamos, que visto desde el ángulo racional, es decir, bueno, ya está hablando macanas. Ahora, habría que suponer, como sugieren los que piensan, que al otro lado alguna intención hay de hacer las cosas así la fórmula salga mal. Yo creo que los discursos del vicepresidente sentido peor no podían ser. Pero ¿qué concepción expresaban, a mi juicio? Un acercamiento al mundo indígena sobre algunas claves: la autoestima, el estado paternal, lo mítico y la pasión. O sea, dirigirse al mundo indígena, más no en los términos de la racionalidad urbana, moderna, occidental, sino intentar llegar, digamos, desde el Pachacuti, desde lo mítico. Y yo me pregunto, porque no se puede negar que lo que Pedro citaba del año 2006, Tiahuanaco y todo, intentaban escarbar por la misma senda, lo mítico. Ahora, ¿qué límites tiene eso? Yo creo que el vicepresidente es uno de los, digamos, menos idóneos para hacer ese discurso, porque en general no le sale. Hoy día veíamos, creo que es mejor, comentamos con Marcelo antes de llegar, cuando escribe mejor que cuando habla es imposible que establezca contacto, pero su concepción de llegar al mundo mítico, ¿es una concepción prejuiciada o es una concepción a la que tú le encuentras bases? Es que es una cuestión, es un prejuicio, ¿no es cierto? Y como muchos de los prejuicios, totalmente falso. Eso es suponer que el mundo andino y el mundo indígena no tiene racionalidad o la tiene diferente. Entonces, lamentablemente, las ciencias sociales han pasado mucho tiempo en esa
con el postmodernismo han pasado en esa idea. Existía una diferencia, existía el otro, y el otro tenía que ser totalmente diferente. Y es, la diferencia en el razonamiento era que esa diferencia ya no era peyorativa, era suprema. Era la respuesta para los problemas, era la bondad, la conservación de la naturaleza, era la reserva moral de la humanidad. Rousseau. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, eso resulta totalmente falso. ¿No es cierto? Entonces, afirmar, digamos, que hay otra sensibilidad conceptual y de percepción en el mundo indígena es realmente asumir ciertos roles coloniales, donde el que manda artificialmente crea una sensibilidad de los que están abajo, porque que los otros asuman ciertos elementos de poder significa cuestionarle su mando. En la que él mismo no cree, digamos, sino que solo usa. Y no lo creen, y no lo usan. Entonces eso tiene cierto uso inmediato, y lo hemos visto en toda la historia boliviana, para movilizar, porque la gente no va por ese discurso, va por ventajas inmediatas que ven cierto cambio político. Pero eso hemos visto también, Bolivia tiene un límite y después una ruptura. Y las rupturas grandes de lo indígena con el actual gobierno ya hemos visto que ha habido, pero todavía va a haber más. Ahorita si aparentemente el Alto y las provincias han seguido votando por el MAS, es fundamentalmente porque los dos liderazgos que podían haber modificado eso, que es de Chapetón y de Patsi, no han sido eficientes, y no porque haya un dominio total del MAS y de su discurso en la masa indígena. Porque si la gente se da cuenta cuando uno lo tratan como un niño, como diferente, etcétera. Y todo lo que nos muestra la realidad es que el mundo indígena busca el empoderamiento, y los empoderamientos se hacen con discursos similares y con contextos idénticos. Crear un discurso o crear un contexto ficticio diferente significa más bien alejar a esa gente de lo que sería el legítimo empoderamiento. Entonces, todo proceso político es el empoderamiento. Y el MAS ha perdido el momento histórico de poner unas reglas del juego para este empoderamiento que son universales. El empoderamiento es para aquellos que tienen la capacidad y para aquellos que tienen la legitimidad, además, y aquellos que tienen una idoneidad. No es cuestión de privilegio de una determinada casta, de una determinada forma exterior, de un determinado lenguaje, etcétera, de un determinado origen. Entonces, en ciudades complejas, eso significa poner entre varios términos comunes de referencia para que los más capaces, digamos, ejerzan un poder. Entonces, eso que podía haber hecho el gobierno no lo ha hecho, con los mitos de la diferencia, de la cosmovisión, de la Pachamama, que en el sentido peyorativo que es el pachamamismo, del Suma Camaña, etcétera. Pero el gobierno internamente se ha dado cuenta que eso no funcionaba. Lo que pasa es que uno no puede dar la vuelta ante un discurso y una lógica que desencadena y unos resultados diferentes. Uno se vuelve prisionero de eso. Entonces ahí vemos todas las contradicciones. ¿Por qué, digamos, este gran fracaso del MAS? Hay muchas razones de este péndulo, pero todo hecho político es la consecuencia de la acción de pequeños grupos y de pequeñas personas. El MAS triunfó porque había multitud de pequeños grupos y personas que estaban entusiasmados y que veían como una posibilidad real de cambio lo que iba a pasar. Gente de izquierda, gente progresista, indianistas, indigenistas, gente que sensibilizada a un u otro tema. Lo que pasa es que lentamente la mayor parte de esas personas han ido desertando. O sea, la gente que crea que el MAS, digamos, ahora es el respeto de la naturaleza, no lo puede creer, porque van a hacer una supuesta central atómica, digamos, en el Alto, que ha fallado hacerlo aquí en la zona sur. Para ellos el técnica, modernismo, no es lo más moderno que hay en cuanto a energía, sino es ir, digamos, una forma, digamos, de obtención de energía que es contaminante y que además tiene, digamos, involucraciones políticas. La gente que pensaba que esto iba a ser la dependencia de la energía indígena, no lo ha visto. Se ha visto, digamos, confrontada ante un insulto pachamamista que no representa lo que realmente es el indígena. La gente que pensaba que el gobierno le iba a dar el control de territorios como en el TIMIS ha visto que es falso. O sea, la gente que pensaba que iba a haber socialismo no ha visto socialismo. La gente que iba a haber un avance económico, digamos, liberal, tampoco. Entonces el gobierno ha ido cambiando, y cuando uno cambia y no tiene un discurso, digamos, para justificar ese cambio, incluso va a los extremos, digamos, contrapuestos. Después de dejar, digamos, las presentaciones de Evo Morales, digamos, en Tiwanaku, etcétera, han terminado con el Rally Dakar y con cualquier hecho, digamos, que pueda significar, espectacular que pueda significar para el gobierno tratar de atraer las masas. Entonces, esto a mi modo de ver es una de las razones de este fracaso del MAS, ¿no es cierto? O sea, todos esos sostenes que tenía lo han ido abandonando, y él ha ido adquiriendo nuevos sostenes, y lamentablemente muchos de esos nuevos sostenes es gente y partidos y posiciones que antes él criticaba.
¿no es cierto? O sea, hemos visto a golpeadores de indígenas en Santa Cruz, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, que hacen parte del MAS. Hemos visto diputados políticos que eran terriblemente racistas, que ahora hacen parte del MAS. Entonces, es este meollo interno que el MAS lo ha desestructurado. Pero el aspecto definitivo, y con lo que el MAS ve, digamos, su aspecto de consolidación, es cómo va a reaccionar definitivamente y a mediano plazo el Alto y el área urbana. El área urbana está jugando, el área rural está jugando una especie de contrapeso, pero a mi modo de ver, no porque sea ingenuo ni porque no sepa cómo están yendo las cosas, sino porque dos posibles liderazgos no han funcionado como podían haber sido, y no ha habido la emergencia de algo diferente. Lo que dices, Pedro, no revela más bien una ambigüedad de fondo del proyecto, del proceso de cambio, digamos así. Porque lo que se creó, esta gran coalición que se creó en el 2005 para empoderar a Evo en el 2006, fue hecha sobre un proyecto de poder más que sobre un programa político. Y el proyecto de poder es, vengan todos, porque solo así, estando unidos, podremos gobernar, pero sin superar las, digamos, las oposiciones internas, las contradicciones internas. Por ejemplo, entre cocaleros e indígenas hay una contradicción interna, no pueden estar en un mismo programa, porque los cocaleros quieren las tierras de los indígenas para expandir, y los otros quieren, en un cierto sentido, preservar su territorio, su manera de vivir. Y así ha pasado en diferentes campos. Con los ambientalistas primero ha roto, tú has citado el caso de la energía nuclear. Pero no es el único caso, ¿no? Con los indígenas del Oriente también ha roto, Chaparina, nos acordaremos. Y el proceso de cambio, que era, digamos, una fuerza de varios grupos, de varias corrientes, cada uno con objetivos propios, ha sido, en cierto sentido, amalgamado porque se ha vuelto el proceso de cambio una persona, Evo Morales. Y aquí a mi criterio viene el problema de fondo hoy. Es decir, el proceso en sí, algunos por lo menos de los objetivos de este proceso, siguen siendo válidos. Por ejemplo, la redistribución, sacar a la gente de la pobreza, la salud, la educación, todo eso, ¿no? Destinar más y más fondos a esto. Pero lo que no va a funcionar es que para preservar, digamos, un líder, para preservar una persona con el cual se ha identificado el proceso de cambio, se destruya todo un proceso. Esto me parece que la disyuntiva en este momento del partido de gobierno del MAS es: ¿salvamos al líder o salvamos el proceso? Sí. No se pueden salvar los dos. Claro, y es justamente que el MAS está en un entrampamiento fatal. El hecho mismo, por ejemplo, de que esté centrado en el aspecto de los cocaleros. Éticamente tengo en cabeza varios casos de presidentes, no solamente de república, de países, sino de instituciones, que cuando asumen un cargo renuncian, digamos, a compromisos previos que tienen. El caso de Bolivia es inédito en el sentido de que el presidente de Bolivia no solamente no renunció al cargo de presidente de los cocaleros, sino que fue ratificado y lo exhibe, y que nadie protesta. O sea, uno no puede defender un interés común teniendo el compromiso de defender un interés parcial. Entonces estamos en el caso de Bolivia en que todo gira en torno al interés, digamos, de un pequeño grupo, que sí realmente es el único que tiene autonomía. La autonomía real se le da en donde nadie ha hablado de autonomías indígenas, digamos, ni de autonomías departamentales ni municipales. El mundo cocalero es un lugar donde la gente ahí hace todo, incluso controlan ellos la producción de coca, su utilización, su sobreprecio, etcétera. Ahora, y otro caso son mineros estatales y mineros cooperativistas. Y el caso de los donde se también supone que el Estado tiene que estar del lado de la minería propia. Ahora, estatal. Eso es impropio y es contraproducente y altamente peligroso en un proceso de construcción de vigencia de Estado. ¿No es cierto? Porque aquí el Estado tiene que mandar y evidentemente no manda, y con la quiescencia de su primer mandario en ciertos lugares. Y tenemos el caso, por ejemplo, de un dirigente cocalero que es el que ha sugerido que se controlen las redes sociales, ¿no es cierto? Y que posiblemente el gobierno dé caso. O sea, estamos yendo a un lugar donde toda la economía, toda la política, toda la estrategia está determinada en un sector que tiene un interés económico con algo que es, digamos, bastante interesante. Y ahí vemos el aspecto de utilización. Eso ha llegado porque han sabido una mitología de la coca.
se le ha puesto a la coca no como un elemento económico, sino como un elemento conceptual, una cuestión de identidad nacional, de cosmovización, de uso medicinal, de aproximación al ser supremo y de otras mentiras que se han hecho correr. Entonces, lo que podía haber hecho el gobierno, lo primero, poner una distancia, digamos, en su principal grupo de apoyo, e incluso normarlo, no lo ha hecho. Entonces ha acumulado elementos que van a ir haciendo contradicción y que van a provocar cada vez más recelo, porque no solamente van a ser recelosos de los cocaleros del Chapare, los cocaleros de los Yungas, que ven que hay un favoritismo, digamos, neto hacia ese sector, sino todo el sector campesino y al final todo el sector boliviano. De buena corte, yo tengo una pregunta, a ver si nos animamos a contestarla después de los mensajes. Pasa por ¿cuánto tiempo más vamos a dedicar los programas de análisis, de las columnas de periódicos, las intervenciones en radio, en televisión, a este tema del desgaste, a este tema de el no? ¿Cuánto tiempo más tiene que el gobierno, a través de los medios donde están saliendo con mucho entusiasmo, van a seguir explicando qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo más tiene el gobierno tiempo para hacer autocrítica? No sé si alguno de ustedes ha encontrado algo de autocrítica en el gobierno, en el presidente Morales, es decir, tuvimos la culpa de esto no supimos atender o hicimos omisión de esto. Generalmente es el imperio el culpable, pero ¿cuánto tiempo más va a dedicarle al gobierno sin dedicarse a lo que tiene que hacer, gobernar? Luego los mensajes, vamos a continuar. Bien, gracias por seguir con el Pentágono. Se ha firmado un acuerdo con Rusia para un centro nuclear, ¿entiendo? ¿Tú algo debes saber? ¿Te escuchas? ¿Cómo? Se ha firmado con una empresa rusa. Ah, sí, sí. Para tener cooperación nuclear, etcétera. Pero antes, responder un poquito a tu pregunta. No. Lo que pasa es que quiero decir qué está ocurriendo con eso, por qué está haciendo eso. Porque el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. Gestión. Tiene que hacer menos política, decir por qué la derecha, el no, etcétera, le han dicho no al presidente. Tiene que estar menos en los medios de comunicación. Ahora, gobernar no es pavimentar, ¿no? No es para... No es pavimentar, ¿no? Obviamente. O sea, gobernar no es solo... Y lo que menos tendría que hacer en esta circunstancia el gobierno es empezar a elucubrar, decir, ¿cómo hacemos para que Evo nomás sea el candidato? No, me refiero a que construir un horizonte es algo más importante que inaugurar obras. Y muchas veces los que enarbolan el discurso, ya dejen la política y gestione, también ven la gestión pública como solo un tema de cuántas obras haces. Y creo que caen en el economicismo que el gobierno, por defecto, ante la ausencia de ideas, ha terminado enarbolando, que es su principal bandera. El gran drama de todo esto es que nos vamos a quedar sin trabajo si empieza a gobernar. ¿Nosotros? Claro,